En el crepitar del fuego, las brujas encienden la radio. Rebeldes, desobedientes, libres, hermanas, en aquelarre permanente. Prendemos la hoguera, el programa de la colectiva feminista La Revuelta para que la llama feminista se propague por toda América Latina. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este programa que hacemos Las Revueltas, la colectiva feminista La Revuelta, desde la ciudad de Neuquén Capital y que se llama La Hoguera. Este programa que ya cumple su segundo ciclo en el aire de Neuquén y de Neuquén Capital y de otras radios de otros lugares como Chosmalal, Zapala, Junín de los Andes, Marco Juárez, Córdoba, y me voy a estar olvidando de algunos, seguramente Cipolletti, y otros espacios radiofónicos donde se escucha nuestro programa. Estamos aquí algunas revueltas, hoy en la mesa somos 4, en la operación técnica está Johnny, a quien le agradecemos el asesoramiento técnico. ¿Quién se anima de ustedes a presentar a la equipa? ¿Quién dice yo primero? Yo, bueno, me presento yo, presento a todas. Dale. Bueno, quien me está mandando ahora al frente es Sara. Después está con nosotros Estel. Y Jenny, acá a mi derecha. No tengo que pensarla esa. Yo soy Caro y bueno, largamos con este programa de La Hoguera con un tema que es el cupo trans. Y hay maneras de comunicarse con La Revuelta. Sí, podés comunicarte con nosotras a través de Facebook, nos encontrás como La Revuelta Colectiva Feminista, y ahí con un me gusta podés seguir las actividades que hacemos y las informaciones que vamos subiendo. También estamos en Twitter como @lasrevueltas e Instagram La Revuelta Colectiva Feminista. Podés llamarnos de lunes a viernes de 9 a 21 y los sábados de 11 a 17 al 299-154-722-618. El resto puede saludar, puede hacer lo que quieran, así que saluden a la audiencia que la Hola chicas, hola Johnny. Tipo la medusa. Hola a todas, bienvenidas al programa. Bueno, vamos a arrancar este programa en el que hemos decidido hablar sobre cupo laboral trans y travesti con una voz que nos parecía interesante, más que interesante, traer con nosotras. Escuchamos a Loana Berkins. Lo primero que me di cuenta era que yo era una víctima de un sistema patriarcal, capitalista, que nos oprimía a muchos y a muchas. Y entonces eso fue el sentido que encontré y de empezar a luchar. Uno lucha por sí misma, es real, por mis propios derechos. Yo decía, no, esto no es así, pero eso lo fuimos llevando con otras compañeras, ¿no? Porque nadie se hace a sí misma, digamos. El arma más poderosa que había usado el sistema para controlarnos era la ignorancia, ¿no? Entonces, yo he visto, qué sé yo, cosas pero de una brutalidad debido a la ignorancia y que en su momento la habíamos naturalizado. Y el derecho a la educación fundamental, que es la herramienta más poderosa que puede tener una persona, más que el dinero, es el conocimiento. Vamos. Y ahora el ver, el descubrir, el saber, el que ellas se proyecten, que trabajen, que vayan a la universidad. ¿Y qué pasará con esa sociedad cuando sean atendidas por médicas, travestis, meseras, ingenieras, donde quiera que vaya? La verdad que eso es de un valor, no sé si nos lo reconocerán, al menos yo digo, pero sí el intento vale, y sobre todo vale la pena ser traba, orgullosamente traba.
Escuchamos la voz de Loana Berkins, a quien quisimos traer una vez más a este espacio para comenzar a pensar en el tema en el que traemos a la mesa. Entre todas las palabras de Loana que nos gustaría repasar, está una que hizo en la presentación del panel de sexualidades contemporáneas en las Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres, en la 8ª jornada, el tercer Congreso Iberoamericano de Estudios de Género, Diferencia, Desigualdad. El espacio se llamaba Construimos en la Diversidad en el 2016. Para Loana existe una diferencia entre las personas travestis y las personas trans. Una diferencia que en el segundo bloque vamos a escuchar mediante nuestras entrevistadas, como se pone en tensión, digamos. Sin embargo, ambas definiciones cargan con el estigma de la exclusión social. Gracias, Carlos. El travestismo irrumpió en el espacio público de la mano de discursos biométricos, policiales, sociológicos, jurídicos, políticos y periodísticos. Pero dice Loana que nosotras decidimos darle nuevos sentidos a la palabra travesti y vincularla con la lucha, la resistencia, la dignidad y la felicidad. Sabemos que la sociedad hace lectura de los genitales de las personas y a estas lecturas le siguen expectativas acerca de la identidad, las habilidades, la posición social, la sexualidad y la moral de las personas. Si bien muchas travestis reconocen que utilizan símbolos que reproducen la feminidad, esas reglas y atributos son resignificados y desequilibrados. Para Loana, esto es para prestar atención. No hay sujetas ni sujetos que estén obligados a cargar sobre las espaldas el deber de subvertir las normas del género. Esto es una lucha política que se elige y que muchas travestis ya nos encontramos librando esta batalla por convicción feminista. Y hay un texto, un poco para sumar a lo que comentan las compañeras, que se llama Travestismo, Transexualidad y Transgeneridad, en el que hay 2 párrafos que son sumamente interesantes. Loana, en la primera parte que compartíamos, trataba de hablar solo del universo travesti, digamos, pero también se ocupa en muchos de sus textos y de sus presentaciones de lo que es el ser trans, digamos. Y dice que las personas trans corren con muchas desventajas, pero esas desventajas son estructurales y se originan en la heteronormatividad, que es algo fundante en nuestra sociedad y que consiste en considerar a la heterosexualidad el patrón de todas las identidades, las vivencias y las relaciones, los modos, ¿no?, como de ir estructurando y los modos de ser mirados desde la heteronormatividad. Y ella misma se pregunta en ese texto cuáles son las consecuencias en términos de sustancias de la heteronormatividad. Y se responde inmediatamente, dice santificar la reproducción, hace como un listado bastante interesante. El primero es santificar la reproducción, ignorar el placer, las cosas que se ponen en juego al sostener una práctica como posible, como la heteronormatividad, como la única práctica posible en la sociedad. ¿Y cómo es que esto encuentra un lugar para funcionar y para reproducirse? Bueno, ahí entra el papel del Estado, dice ella. El Estado controla, en nombre de la sociedad, como en nombre del mandato de lo que debe hacer el Estado, controla los cuerpos trans, los sostiene y organiza el disciplinamiento de los cuerpos basados en la heteronorma, ¿no? Y Loana dice en un momento de ese texto, a nuestro entender, nos planteamos grandes interrogantes como los significantes y los significados, la intangibilidad entre el deseo y la corporalidad, entre la abyección y las existencias posibles e imaginadas, entre quienes miran y quienes desean ser miradas, cómo se lee, quién se lee, el cuerpo y la existencia del otro y de la otra. Entonces, inmediatamente se pregunta, ¿cómo surge el cuerpo travesti frente a esta miopía? Nosotros le agregamos cómo se mira también a la persona trans, ¿no? Y ella dice más adelante, para algunas,
surgimos como un modo de deseo. Para otros, lo que estamos haciendo, dice Loana, es desestabilizar lo normal y lo normativizado y desestabilizar también el disciplinamiento de las corporalidades. Para algunos, dice, surgimos como un mero reforzamiento de la binaridad varón-mujer corporalizado en los rasgos de hiperfeminidad mercantilizada. Y para otros, no cotizamos en la mercadotecnia del deseo. Y ella comienza a hacer un par de preguntas que está bueno que queden así como sonando, ¿no? ¿Qué es el cuerpo travesti, transexual, transgénero? ¿Cómo se dan estas existencias? ¿Y quién determina el perímetro del cuerpo y también el perímetro del deseo? ¿Es la genitalidad, el biologicismo, la reproductividad, la reproducción? ¿Es el deseo? ¿Son los protocolos médicos, la teoría, la praxis? ¿Qué es lo que dice qué cuerpo tiene que ser? Y esta introducción que leímos de este texto que se llama Travestismo, Transexualidad y Transgeneridad, deviene un poco en la práctica en cuáles son los espacios que van ocupando los cuerpos trans en nuestra sociedad, cuáles son los espacios que van quedando, digamos, para ellos. Y Loana más adelante dice que finalmente el lugar que terminan ocupando como primer salida al mundo y como primer salida al mundo laboral, que por ahí es el tema que nos interesa hoy en la radio, tiene que ver con el trabajo sexual. Y el trabajo sexual en muchos casos no es elegido, no es el trabajo que para el que muchas se quisieran preparar, digamos, porque una de las cosas que dice Loana, que lo vamos a escuchar también en las dos entrevistadas que vamos a escuchar en el segundo bloque, es la falta de acceso a cuestiones, a derechos, digamos, la falta de acceso al derecho. Por ejemplo, la educación, la salud, aspectos que son básicos para lo normal de lo normado. Sí, para lo normal que regula el Estado, ¿no? El Estado debe garantizar a sus habitantes condiciones dignas de vida, y entre ellas salud, educación y demás. Y sin embargo, con el colectivo trans, esto no está sucediendo. Y hay un mapa que es bastante interesante, que fue elaborado por la agencia Presentes, que lo pueden encontrar en internet como agenciapresentes.org, que se llama Mapa, así está el cupo laboral trans en Argentina. Y ahora sí ya nos metemos de lleno en el tema que nos interesaba después de esta introducción, de la mano de los textos de Loana Berkins. Así es, como menciona Sara recién en el artículo, existen pocas investigaciones exhaustivas acerca de la situación laboral de personas travestis y trans. Las que hay suelen ser parciales y focalizadas en un territorio, algunas impulsadas por organizaciones de la sociedad civil y muy pocas por parte del Estado. A nivel nacional, según datos del 2014, solo el 18% de las personas travestis y trans habían accedido a un trabajo formal. Además, al menos el 80% está o estuvo en situación de prostitución, como un destino al que conducen las distintas formas de exclusión que comentábamos hace unos minutos, que culminan, lamentablemente, en un promedio de vida de los 35 años aproximadamente. Según datos del INDEC, 7 de cada 10 requiere otra fuente de ingresos. En Buenos Aires, por ejemplo, la ley está aprobada desde el 17 de septiembre de 2015. La legislatura bonaerense la aprobó por unanimidad. La ley Diana Zacayán no está reglamentada, o sea que no se aplica. La ley establece que para el Estado la obligatoriedad de ocupar en una proporción no inferior al 1% de su personal a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público. Volvemos a decir, no está reglamentada, por lo tanto no se aplica. En Mar del Plata, por ejemplo, en marzo de 2017 hubo una resolución inédita en el ámbito académico nacional y regional. La Cátedra Libre Loana Berkins impulsó
que el 1% de los puestos no docentes de la Universidad Nacional de la Mar del Plata sean otorgados a personas travestis, transexuales y transgénero. En total hubo 30 postulantes. El 2 de agosto del 2018, el Consejo Deliberante de la ciudad de San Isidro, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, aprobó otra ordenanza que establece que el 1% de los cargos públicos también deben ser ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero. Estela, ahí tenés más datos de este mapa. Ahora vamos a Córdoba para contarle un poco el contexto. Ahí en el año 2016, las organizaciones Devenir Diverse y ATA, que es la Asociación de Travestis, Transgéneros y trans de Argentina, presentaron propuestas en el Consejo Deliberante que luego se unificaron en un proyecto en común. Este proyecto se trabajó en el Consejo Participativo de la Diversidad de la Municipalidad de Córdoba. Y en Río Cuarto, por ejemplo, el 8 de agosto de 2017, presentaron el proyecto de ordenanza del cupo laboral trans en el Consejo de Deliberantes también del departamento. Y un poco para ir cerrando esta recorrida que hicimos, nos quedan otras provincias, pero en el segundo bloque de este programa nos vamos a venir más a la Patagonia y vamos a hablar de las provincias cercanas aquí del norte de la Patagonia. Antes de eso queremos un poco contarles que, como lo decía Loana en los primeros textos que compartimos, una de las salidas laborales que tienen las personas travestis y trans es el trabajo sexual, ¿no? Y por otra parte, ella en otro de sus textos que hemos traído hoy para compartir, que voy a hacer un poco de ruido, pero se llama Travestis, una identidad política, un texto que tiene sus años, creo que es de 2005-2006. Ella ya en esa época hace un balance del acceso al trabajo que tienen las personas travestis y trans y nota y lo dice en sus presentaciones que una opción es el trabajo sexual, lo que ella en ese momento llamaba prostitución callejera, que en un programa anterior nosotras hemos tratado también de desarmar esa noción de prostitución versus trabajo sexual y que nos quedamos con esa idea de trabajo sexual, y que otra de las salidas son trabajos que encuentran las personas trans y travestis en el mercado informal, son trabajos que no tienen reconocimiento de derechos laborales y que son ocupaciones de baja calificación y de baja remuneración. Y esto viene ligado inmediatamente a que, por un lado, se piensa que la prostitución o el trabajo sexual, vamos a decir, aparece como una elección de las personas travestis y, sin embargo, es el mercado laboral el que las excluye, que las afecta con la exclusión, y también a las personas transexuales porque les impide plantear el asunto del trabajo sexual en términos de decisiones libres, ¿no? Porque más atrás viene una cuestión más estructural, porque uno de los elementos necesarios para comprender el recurso de la prostitución como una salida, del trabajo sexual como una salida casi exclusiva para asegurarse el sustento, es que primero han sido expulsadas las personas travestis y trans del sistema educativo. Entonces, con ello deviene, ¿no?, que a edades muy tempranas las personas travestis y trans deban optar por el trabajo sexual, optar, digamos, en términos un poco más amables, por el trabajo sexual para sostenerse. Digamos, es una mirada que se hace general de cuáles son las ocupaciones de las personas trans, por lo menos hasta los escritos de Loana, que lo decíamos, 2005-2016. De ahí viene también la lucha por el cupo laboral, que es lo que nos toca en este programa, y un poco para poder desarmar esta idea de que las personas trans solamente son trabajadoras sexuales. Porque hay algo que tiene que ver con esto, que es, lo mencionábamos al principio, que tiene que ver con la expectativa de vida que tienen las personas travestis y trans. Un dato que nos llama mucho la atención es que en 2005 se consultó a 302 travestis
que revelaron 420 nombres de compañeras travestis fallecidas en los 5 años anteriores. Y que el 70% de estas travestis fallecidas tenían entre 22 y 41 años. Son datos como que llaman mucho la atención, que llamaban mucho la atención ya en 2005. Imaginémonos todos estos años después en los que ya estamos hablando del cumplimiento del cupo laboral. Y que a diferencia de los grupos privilegiados, dice Loana, para las travestis la muerte no tiene nada de extraordinario, sino que es una experiencia cotidiana. Es la experiencia de vivir pocos años que acompaña a una y otra travesti. ¿Y cuánto impacta esto en el movimiento en general? Ocurre que faltan generaciones de travestis mayores, incluso mayores de 30 años, ¿no? Claro. Que las jóvenes no se pueden encontrar con personas que han tenido trayectoria de lucha por los derechos de las personas travestis, trans y transgénero. Entonces, parece que de inmediato se podría perder la lucha colectiva por centrarse solo en la individualidad, ¿no? Como que la muerte corta en un punto esa traspaso lucha. Claro. Sí, entonces, bueno, ahí como que se conectan muchos asuntos. Está como muy atravesado por la experiencia misma de vivir, ¿no? De vivir, de tener salud, de tener acceso a la educación, a la vivienda y de tener una vida gratificante y plenas de derecho, porque pareciera que si no defendiéramos la lucha del cupo laboral y no nos ocupáramos también los espacios feministas de esto, se divide la sociedad entre quienes son o somos legítimos habitantes del espacio público y del derecho al trabajo y quienes no. Uh-huh. Entonces las personas travestis y trans quedarían del otro lado. Por eso un poco nos interesaba traer este tema al programa y lo vamos a seguir compartiendo en el segundo bloque con entrevistas que hicimos a compañeras activistas trans y que lograron presentar proyectos para que el cupo trans se cumpliera en la ciudad. Y tenemos para compartir, para terminar este bloque, un poema y también una canción que elegimos para cerrar este bloque. El poema es de Susy Shock, a quien ya hemos invitado a través de audios a este programa. Se llama Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Yo, pobre mortal, equidistante de todo. Yo, DNI 20.598.061. Yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo. Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón, ni mujer, ni XXI ni H2O, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. El Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, los pastores y los rebaños de lo normal, el honorable Congreso de las leyes de lo normal, el viejo Larus de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar. Y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura y el pene erecto de las guarritas alondras y 7 lunares, 77 lunares, ¿qué digo? 777 lunares de mi endiablada señal de crear mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas, mi ser yo, entre tanto parecido, entre tanto domesticado,
entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo título que cargar, baño de damas o caballeros, nuevos rincones para inventar. Yo transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, la que no pide más permiso y está radiosa de luces mayas, épicas, parias menstruales, marlenes, dianas sacayanas, sin Biblia, sin tablas, sin geografía, sin nada, solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas, mi derecho a explorarme, a reinventarme, a hacer de mí mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas, toda el alma. Amén. Mi animado cobra vida en sobredosis de poesía, todo se contagia de una poesía animal. Todos los cuerpos desnudos, todos los amantes del mundo, gusanos del mezcal, comienzan a declamar y bajan los poetas, todos ellos llegan, revuelven mis papeles, estaban mis botellas, lloran manifiestos en paredes y sábanas, asfixian alfabetos en mi almohada. En mi casa se enfiestan, ríen y cocinan, acampan en los rincones, fuman y vomitan. Se ponen mis ropas, su prosa me acaricia, me salpican con hipérboles simétricas divinas. Quedamos todos tan alucinados, nuestros estados alterados. Nos comienza a penetrar la semántica de manera tan sensual y acabamos todos juntos en orgasmo de poesía total. Cómica, concreta, absurda, prisionera, sintáctica, sintética, babea, dadaísta, sincrética, simpática, la rima que nunca se estática. Lírica compacta, épica, pornógrafa, poesía. 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 Y grito gracias y conmigo grita la poesía hermana, una lanza en llama dramática y profana. Lírica compacta, épica, pornógrafa, poesía. Lírica compacta, épica, pornógrafa, poesía. Lírica compacta, épica, pornógrafa, poesía. Cínica, sintónica, sonética. Cínica, sintónica, sonética. Escuchábamos, después del poema de Susy Shock, el tema Canción épica en sobredosis de Valeria Cini. Vamos a la tanda y enseguida volvemos. Este aquelarre semanal todavía no terminó. Enseguida volvemos. Un frasco para guardar la sangre que se derrama de mi corazón.
Volvemos a este programa de La Hoguera en el que estamos conversando un poco sobre el cupo laboral trans y un poco lo que implica llegar a esta idea de pensar en que necesitamos que se establezca por ley un porcentaje para que las personas trans accedan a un trabajo que sea en condiciones que respeten los derechos laborales. Y hay formas, bueno, presentamos al equipo, sí, lo hicimos en el primer bloque, pero hacemos una repasadita breve. Está Johnny, está Caro, está Jenny, está Estel y mi nombre es Sara. Hay formas de comunicarse tanto con La Hoguera como con la Revuelta Colectiva Feminista. Nos encontrás en Facebook como La Revuelta Colectiva Feminista y ahí con un me gusta podés seguir las actividades que hacemos y las informaciones que vamos subiendo ahí en la página. También podés encontrarnos en Twitter como @lasrevueltas y en Instagram como La Revuelta Colectiva Feminista. También podés llamarnos de lunes a viernes de 9 a 21 y los sábados de 11 a 17 horas al 299-4722-618. Muchas gracias, Estel. Continuando con el tema que veníamos en el primer bloque sobre cupo laboral trans, queríamos tener un panorama más regional, ¿no? En base a estos datos que veníamos mencionando sobre otras provincias. Y nos pusimos en contacto con Ornella Infante, referente de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina. Ella representa en la parte de la provincia de Río Negro, porque este 2018 fue un año de avances en la aprobación de los proyectos, por suerte, de cupo laboral trans, y Río Negro fue la primera provincia en aprobar un cupo de un 1% de les empleades del Estado provincial. En la charla con Ornella le pedimos un panorama de la provincia, porque además varios municipios se sumaron a esta iniciativa, y ella nos comentaba esto. La situación del cupo laboral trans, travesti, transexual en Río Negro es que hemos conseguido la aprobación recientemente en segunda vuelta de nuestro proyecto. Eso quiere decir que ya es ley en la provincia de Río Negro, junto con 7 municipios, en los cuales durante todo el año y el año pasado hemos logrado la sanción en los distintos consejos deliberantes, como en el caso de Chipoleti, Viedma, San Antonio Oeste, Luis Beltrán, Cinco Saltos, Río Colorado, Bariloche. También en la Universidad Nacional del Comahue se presentó un proyecto que va a ser debatido y tratado en estos próximos días, y esperamos que tenga la aprobación como fue en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde hemos logrado también que se apruebe este proyecto en forma de ordenanza, por supuesto. También estuvimos hablando con Ornella sobre las inquietudes que nos genera el concepto, ¿no? La palabra cupo, la idea de vernos como un porcentaje y no como sujetos de derechos. Le consultamos a ver qué pensaba sobre esto y nos decía lo siguiente. Sí, por supuesto, las inquietudes por la palabra cupo, esto viene siendo materia de debates en distintos lugares, pero también tenemos que remontarnos al momento histórico cuando la mujer, gracias a la ley de cupo femenino, pudo acceder a los diversos lugares históricamente negados. En la población trans puntualmente pasa exactamente lo mismo. Leemos que el cupo es una discriminación positiva y que es una de las herramientas que nos ayudará a romper con las estructuras que nos impiden como mujeres, porque a nosotras las transexuales nos niegan los lugares por ser mujeres trans. Es una de las herramientas que nos ayudará a deconstruir estos mandatos que nos imponen y de esta manera poder ir insertándonos, ¿no? Nosotras, aquellas que tenemos un trabajo registrado, logramos tenerlos por la voluntad política, en mi caso, por ejemplo, de la diputada nacional Silvia Orne, con quien trabajo,
pero no sucede lo mismo con todos los diputados, con todas las diputadas o con todos los bloques. Lamentablemente en el Congreso de la Nación solo el bloque de diputados y diputadas del movimiento Evita cuenta con asesoras trans, el resto de los bloques aún no tienen. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la política testimonial no nos sirve de nada, necesitamos una inserción real y bueno, el cupo es una de esas herramientas. Por otro lado, le preguntábamos a Ornella cómo les resulta trabajar en la elaboración de estas políticas públicas para ciertos sectores oprimidos, más que nada en el marco del clima neoliberal y represivo a nivel nacional, y esto es lo que nos contó. Mira, el resultado de la elaboración de las políticas públicas en el contexto de país en el que nos encontramos y también ir más allá, ¿no? Hablar de América Latina y el Caribe es muy complicado porque el macrismo puede llegar a levantar una idea de las que pueden tirar los movimientos sociales o los movimientos de diversidad sexual e intentar hacer una política pública, pero después estos mismos sectores a la noche cuando salen mis compañeras trabajadoras sexuales las detienen, las llevan presas, la violencia institucional que se sufre desde que Mauricio Macri asumió, en donde la policía se cree o vuelve a tener esos superpoderes que supo tener hasta hace unos años y que habíamos logrado sensibilizar, si bien no como quisiéramos, pero de una forma más amigable con un sector de la policía o de las fuerzas de seguridad, hoy ya no es así. Y también, por supuesto, en las políticas de inserción laboral. Tenemos que recordar que Mauricio Macri y su ministro de Trabajo eliminaron el programa de acceso al trabajo para las personas trans, una política que habíamos logrado los movimientos de diversidad sexual implementar durante la gestión del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, y hoy ya no existen esas políticas. No hay más Arnel, el otro. Seguimos. Seguimos con una recorrida por Río Negro. Queremos aclarar que nos pusimos en contacto con activistas de Neuquén, pero no pudimos lograr una entrevista. Nos fuimos una vez más hasta Fisque-Menuco para charlar con compañeras de la Asociación de Trans y Trabajadoras Sexuales. Hablamos con Georgina Colicheo, referente de la asociación. Le consultamos en primer término cómo trabajaron desde ATTS el tema del cupo laboral trans y qué acciones instauraron. Bueno, ¿cómo trabajamos desde ATTS para el cupo laboral trans? Vimos un proyecto presentado, ya sabíamos, entonces lo revisamos y nos pareció hacer varias correcciones, entre ellas el tema de la idoneidad, cosa que era una trampita que también quedábamos afuera porque no nos pueden pedir idoneidad cuando no hemos tenido oportunidad ni de estudiar, ni de trabajar, ni prepararnos, ni nada. Así que nos pusimos a revisar, hicimos unas correcciones y se sumó con nosotros el Consejo Provincial de Derechos Humanos, oficina de acá de Fisque-Menuco, en el cual estuvimos trabajando como 3 meses revisando todo y bueno, armándolo. Entre revisar y armar tardamos como 6 meses, presentamos el cupo laboral. En ese caso invitamos a Milesi y nos dijo cómo enviarlo digitalmente, entonces lo enviamos y resulta que nos enteramos después que nunca había llegado y que se había perdido, que después se revisó y estaba ahí la prueba de que sí habían recibido, pero no lo encontraba, no sé, una cosa rara. Así que optamos con la asociación presentarlo como derecho hecho personales, así presentarlo, valga la redundancia, personalmente.
Así que bueno, sí, esos 6 meses fueron de intenso trabajo entre todos y haciendo el porcentaje, la idoneidad, esto de también de pedir a las empresas que contraten a personas trans que se le hiciera un descuento de los impuestos. Así que, pero bueno, preparamos todo esto, pero sacaron algunas cosas como esta que te dije ahora. En otro momento de la charla le preguntamos cuál es la realidad del colectivo trans respecto al trabajo en la actualidad. Esto nos decía, la escuchamos. ¿Cuál es la realidad del colectivo actualmente y la de siempre? Si bien hemos avanzado con leyes importantes que no ha permitido el cambio de registro del nombre y género, seguimos todavía. Río Negro sería la tercera provincia que después de Buenos Aires y Chubut. En Buenos Aires tampoco se está respetando. Chubut están en algunas compañeras. Y en Viedma, Bariloche, Cinco Saltos y Cipolletti lo están cumpliendo. No así Fisquimenuco, General Roca. Y la realidad es la misma de siempre. Seguimos todavía excluidas de un montón de cosas, como esto de tener un trabajo registrado, de tener el derecho a la vivienda, el tema de los estudios y de la salud. Bueno, estamos trabajando en eso justamente sería el tercer consultorio inclusivo en la provincia, pero bueno, se está gestionando, lo estamos gestionando de la TTS. Le preguntamos también qué aspectos estructurales de la sociedad considera que son indispensables para que se cumpla el cupo, y esto es lo que nos contó. El aspecto estructural es justamente concientizar, hacer saber, nosotros como se estamos dando charla en los colegios, la asociación a la que presido, venimos trabajando esto hace 10 años, dando las charlas, concientizando, informando, previniendo. Y bueno, necesitamos que una política pública comprometida y necesitamos que cada organismo, como dije, se comprometa y que mantengan un control de estos cumplimientos. Y también lo que pedimos en el cupo laboral trans, que haya un ente regulador y controlador, que entre ellos va a haber personas trans de organizaciones, ¿no? Así que todo es necesario: salud, vivienda, educación, trabajo, y bueno, es necesario un compromiso real, genuino y concreto, y también políticas públicas que así también la hagan valer, o sea, que hagan valer los derechos adquiridos. Por último, y de cara hacia el futuro, le preguntamos cuál sería el paso siguiente después del cumplimiento del cupo laboral trans. El paso siguiente es justamente que esto se concrete, que se cumpla el cupo laboral trans, que se cumpla el acceso a la salud, que se cumpla el derecho a la educación y a la vivienda. Y bueno, como asociación de trans y trabajadores sexuales vamos también por el reconocimiento del trabajo sexual, porque en dicha organización conviven las dos partes, las dos formas, y tiene una armonía y un respeto y un respaldo mutuo que en otro espacio no se da. Entonces, bueno, vamos por eso, por el reconocimiento del trabajo sexual autónomo en personas mayores de edad, para salir de la precarización. Así que, estamos, justamente tenemos un encuentro ahora en Córdoba, del 15 al 17, justamente les trabajadores sexuales de todo el país, así de organizaciones, en el cual, bueno, vamos a buscar mecanismos de seguir trabajando en red y, bueno, para cuidar lo que se ha logrado y para seguir peleando por lo que nos falta, ¿no? Así que, bueno, si pudimos convivir por el cupo, con la persona con cupo laboral y los trabajadores sexuales, y de las dos partes presentamos e hicimos el proyecto que anteriormente mencioné, de cupo laboral transprovincial, como
no vamos a poder regularizar reconocimiento al trabajo sexual. Y para eso necesitamos justamente que se creen leyes que nos amparen y nos protejan a los trabajadores sexuales. Así que bueno, ya no nos callamos más, estamos trabajando en conjunto y en red, así como es debido. Así que bueno, hay que seguir peleando, luchando, poniendo el cuerpo, la cuerpa. Así terminamos la recorrida que hicimos por la Patagonia, por el norte de la Patagonia, con los audios que escuchábamos de Ornella Infante desde su participación en la elaboración de políticas públicas, desde el espacio que ocupa como asesora, y también de Georgina Colicheo, que es referente de ATTS en Fisque Menuco. Y bueno, por ahí nuestras inquietudes iban más por esta idea del cupo, ¿no? De establecer, digamos, de exigirle al Estado que sea claro en los términos y condiciones en los que va a trabajar el tema del acceso al derecho al trabajo como un derecho para el colectivo travesti, trans y transgénero. Esta idea de exigirle al Estado, digamos, que por lo menos garantice lo mínimo sería, ¿no? Pero que, sin embargo, lo que nos contaba Ornella y lo que después nos clarificaba un poco más Georgina, es que, bueno, este es un piso, digamos, a partir de acá en adelante sería el desafío, una ¿no? puerta que por donde entrar para poder seguir peleando, los derechos tan básicos, que es inentendible todavía que esta ley no esté aplicada en todo el territorio nacional. Sí, yo con una de las cosas que me quedo es con la parte en la que justamente como cupo es lo que nos hace ruido, porque volvemos a plantarnos como un número, invisibilizando, ¿no? nuestras características y nuestros haceres, sino quedando en un porcentaje obligatorio, que ni siquiera es algo que esté regulado y que se haga. Ornella usó un término como discriminación positiva, ¿no? A mí realmente es algo como que me corrompe un poco, pero bien entiendo que es una de las herramientas, como decíamos recién, para cruzar una puerta y para empezar un poco, ¿no? A seguir luchando y a poder seguir gestionando todos estos derechos que a ellos les faltan, y que esto es un piso. Coincido con eso, Sara, que esto es un piso. Uh-huh. Una de las cosas que decían sobre el cupo laboral trans que tuvieron que modificar era el término de idoneidad, ¿no? Que es sinónimo de capacidad. Y es una reglamentación que les exige capacidad, pero tampoco les genera el derecho a la educación pública. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, le podemos exigir a las personas trans y travestis si no les garantizamos el acceso a la educación pública, que sean idóneos en determinadas tareas? Creo que es un poco también lo que decía Georgina en la segunda parte de la entrevista, cuando hablaba, ¿no?, de todas estas cosas que nos tenemos que seguir replanteando y repensando. Uh-huh. Cuando seguimos exigiendo y cuando seguimos luchando por los derechos, entonces, bueno, sí, nos exigen capacidad, pero dennos políticas públicas para que podamos estudiar y para que nos podamos formar, ¿no? Claro, sí, es un atravesamiento estructural, que era lo que decíamos que tiene que ver con varios ámbitos del desarrollo cotidiano de una persona, tenga la identidad que tenga, digamos, ¿no? Como eso de base. Y bueno, el colectivo trans, travesti, trans y transgénero también se enfrenta con, por ejemplo, que está muy marcado en Buenos Aires de 2011, un poco para acá, con los códigos contravencionales que tienen los municipios y que les impiden circular por la calle, ejercer, digamos, el trabajo sexual, en este caso, en la calle, en la vía pública. Entonces, bueno, ahí es como limitarlo más. Y una de las cosas que por ahí nosotras hemos trabajado mucho en los programas anteriores, que lo volvemos a traer cada vez que podemos, es esto de visibilizar ciertas demandas, ¿no? Que esas demandas no tienen que ver más que con la cotidianidad de las personas, ¿no? Con la libre circulación, con el ejercicio del oficio que una elija, con
con esto de la vida plena, ¿no? De transcurrir tu vida de la mejor manera posible, teniendo ciertas bases garantizadas, ¿no? Y también me acordaba del programa que hicimos sobre infancias trans, que en algún momento se decía, hemos leído una entrevista, que claro, no conocemos, a partir de ahora que se puede reconocer en las infancias trans, travestis o trans, niños, y que creemos que en la adultez, que no hay un proceso atrás. Y se me vino cuando vos me dijiste, cuesta la lucha porque también la muerte corta la lucha de ellas, porque están diciendo que se dice que entre los 35 y 40 años. Índice de mortalidad muy joven. Entonces digo, mirá que ha acotado todo, no reconocemos las infancias, ¿no? Y le digo, y tienen una vida de entre 35 y 40 años, digo, qué vértigo que me da, la verdad que me da vértigo. Hay una frase que es muy linda, la traigo de nuevo, ¿no? A Loana, si bien hay algunas diferencias que ella marca respecto de su posición sobre el trabajo sexual, digamos, y demás, y de cómo se tienen que colectivizar las luchas, ella en un momento dice que para el movimiento trans, para el movimiento travesti, transgénero, lo que se busca no es el respeto del otro. No estamos buscando, dice ella, alcanzar la respetabilidad, sino demoler las jerarquías, porque nadie nos puede decir a nosotras lo que debemos ser en este cilindro tan personal que es nuestro cuerpo, que es nuestra identidad, que son nuestros deseos. Lo que es necesario, dice ella, es demoler las jerarquías que ordenan las identidades, que las estandarizan y que a partir de ahí las hacen posibles de derechos o no. Dice ella que nosotras deberíamos reconocernos siempre por lo que somos, digamos, y por lo que queremos, y por lo que deseamos, y por lo que proyectamos. Negras, putas, palestinas, revolucionarias, indígenas, gordas, presas, drogonas, exhibicionistas, piqueteras, villeras, lesbianas, mujeres, trabas, y aunque no tengamos, dice ella, la capacidad de parir un hijo, sí tenemos el coraje necesario para engendrar otra historia. Es lo que dice Loana, y siempre cerraba con una frase que era furia travesti, ¿no? Entonces, digamos, en un cuerpo caben como tantas identidades y tantas formas de ser. Como deseamos. Sí, tantos deseos que, digamos, se contrapone con esta idea, ¿no? Que el Estado, por un lado, es el que nos intenta normativizar y estandarizar y poner como en esos compartimentos estancos de que o estudiamos, somos oficinistas o tenemos un oficio, trabajamos con nuestras manos, digamos, ponernos en esos espacios, y a la vez nuestros cuerpos nos están diciendo quiero hacer un montón de cosas y quiero, digamos, desarrollarme plenamente. Entonces es como este debate que siempre tenemos de reclamarle cosas al Estado, pero que también, por otro lado, defender nuestra propia identidad, ¿no? Como, bueno, sí, tenés que garantizar este piso de derechos, que es el que nos corresponde a todos por ser humanos y humanas, y a la vez, digamos, empezar a romper estos moldes, ¿no? Porque el Estado finalmente es lo que nosotras le demandamos. Sí, recuerdo incluso el programa que hicimos sobre el matrimonio igualitario, que una de las entrevistadas traía mención esto, ¿no? Como, sí, nosotras un poco salimos a luchar porque era un derecho, porque había compañeras que querían acceder al derecho de poder casarse y demás, pero no queremos casarnos muchas, como, no es que ahora que está la ley nos tenemos que casar. Como eso, ¿no? Seguir como rompiendo, exigiendo derechos y también tener la posibilidad de elegir si hacemos uso de esas posibilidades. Creo que es como el general de todas las luchas. Sí, hay también procesos de resistencia en cada paso que vamos dando. Hay como la necesidad de cercenar derechos que van fluyendo, ¿no? Que van como emergiendo. Hay derechos que, más en estos contextos de Latinoamérica, como decía Ornella,
donde algunos derechos conseguidos se nos quieren empezar a quitar. También es eso, que estamos en un contexto donde, bueno, nos costó algunos derechos y lamentablemente estamos en un retroceso y se nos va quitando. Uh-huh. Y nos interesa el tema del cupo laboral porque también hace al feminismo que estamos construyendo y que tiene que ver con algunas de las cosas que decía, por ejemplo, Georgina, que estas luchas se consiguen colectivamente y un poco lo que decíamos esto de mantener la historia de la lucha también es un deber que nos compete como feministas porque tiene que ver con este mundo que queremos construir que es bastante diferente del que tenemos, digamos. Sí, sin duda. Así que bueno, como que de pronto se van entrelazando varias cosas, ¿no? La identidad, el deseo, la lucha colectiva, todas estas cosas que van haciendo... El derecho sobre nuestros cuerpos. Uh-huh. Claro, todas estas cosas que de pronto van haciendo que sea tan claro hacia dónde queremos ir, digamos, con nuestras libertades y con nuestros derechos. Así que, bueno, un poco de esta manera queríamos cerrar este segundo bloque en el que tuvimos invitadas a través de audios y en el que queríamos hablar del cupo laboral trans como una invitación también para poner en duda cuáles son nuestras ideas respecto de los derechos vitales de todas las personas y que esto también nos interpela como feministas porque estamos ligadas al movimiento de lesbianas, de travestis, de trans, porque también hacen a este feminismo que vamos construyendo de a poco. ¿Cerramos el programa, les parece? Sí. Tenemos música para escuchar. Hoy decidimos hablar entonces del cupo laboral trans. Le agradecemos a Johnny que está en los controles. Aquí en la mesa estuvo Caro, así que muchas gracias, Caro. Será hasta el próximo programa. También estuvo Jenny, hasta el próximo programa, Jenny, que no sabemos dónde vas a estar, si vas a estar en controles acá en la mesa. No tenemos ni idea todavía. Y también estuvo Estel, muchas gracias Estel por participar. Mi nombre es Sara, nos vamos con una canción, ¿alguien la quiere presentar? Nos vamos escuchando Juana Molina, la canción se llama Paraguaya. Linda luna que hay con tu luz ilumina sobre